Duele el Catatumbo, Mauricio, hay que decirlo, y parecería tierra de nadie, parecería que es una zona donde el Estado ya definitivamente perdió el pulso, 18 meses de intervención, y mire usted cuál es el balance, que no es para nada positivo. Tiene por eso todo el sentido que Abelardo de la Espriella, el presidente electo, haya escogido Norte de Santander para el inicio de sus empalmes regionales. Fue a la primera zona del país a la que decidió trasladarse y desde allí entregar esos primeros mensajes que, entre otras cosas, pues tenían que ver con cómo se va a recuperar el orden público en este territorio, porque además la radiografía que deja el Catatumbo es muy difícil. Ese diagnóstico lo que muestra es una cantidad de grupos ilegales, de grupos armados, unos con más, digamos, fortaleza y control territorial que los otros, que se enfrentan justamente por eso, y en el medio queda la población civil. Efectivamente, Paula, buenas noches. La región del Catatumbo, la región del nororiente del país, así como la región del suroccidente, son las zonas del país que más están afectadas por la inseguridad, por la violencia, por el control criminal. Eso que estoy diciendo lo sabemos todos. Lo interesante es saber por qué se dio y cómo se resuelve. Evidentemente, todos queremos que se resuelva la situación del Catatumbo. Cuando uno sobrepone el mapa del conflicto con el mapa de la expansión de los cultivos ilícitos, existe casi que una equivalencia total. ¿A qué me refiero con eso? La región donde más se concentran cultivos ilegales en Colombia es el suroccidente del país, zona caliente, zona de disputas entre alias Calarcá y alias Iván Mordisco y otros grupos criminales, pero principalmente una zona donde está afincado Iván Mordisco como disidencias de las FARC. La segunda zona donde hay más cultivos en el país y más dinamismo, sobre todo de los cultivos, ha sido la zona del nororiente, la zona circundante del Catatumbo. Y evidentemente, pues los grupos al margen de la ley buscan tener control sobre esas zonas y sobre esos territorios donde hay cultivos ilegales, donde hay actividades ilegales. Uno se pregunta, ¿esto cómo arrancó? Pues esto arrancó con los cultivos ilegales, por supuesto, pero se dinamizó con la paz total y qué pena con la cantaleta y el sonsonete, pero es que así fue. La retracción de la fuerza pública, el amago de unos diálogos con el ELN que finalmente no cristalizaron justamente cuando el Estado, cuando el gobierno colombiano, perdón, decidió no seguir adelante con esos diálogos después de lo que arrancó en el Catatumbo a comienzos del año 2025, finales del 2024, justamente en ese momento se volteó la torta. ¿Y qué quiero decir yo con eso? Pues que efectivamente en la medida en que hay disputas entre grupos ilegales por la retracción o después de la retracción de la fuerza pública, eso queda tierra de nadie, tierra del que más mande, tierra del que más mate, tierra del que más amedrente y tierra del que más desplace. Los 18 meses que se cumplen de esos hechos infaustos, de esos hechos infames en los cuales el ELN, si ustedes tienen el mapa de Colombia, hagamos de cuenta, arranca desde el Arauca, se va por la frontera con Venezuela y llega a la zona del Catatumbo, yéndose del otro lado del territorio, en el territorio venezolano, y ataca a las disidencias de las FARC. ¿Para qué? Para tener control territorial de esa zona. Y las disidencias reaccionan en una disputa bastante desigual en ese momento, dado el alarde de fuerza del ELN, y en la mitad la población civil. Ustedes han oído las cifras que nos daba Ligia en su informe. Nos decía 700 muertos, porque la cifra de 300, 400 está subvalorada, deben ser 700 muertos y deben ser a estas alturas no los 80.000 que se dieron originalmente, sino 130.000 personas desplazadas. Todas esas cifras, toda esa cronología, toda esa descripción, ¿a dónde va? Es a una sola cosa. Aquí no basta con ponerle precio o más bien poner como objetivo de alto valor, para hablar en términos más precisos, objetivo de alto valor para la fuerza pública a fulano, mengano y perencejo. Aquí hay que hacer eso, pero además hay que cerrarle el espacio territorial y hay que cerrarle el control territorial a los grupos al margen de la ley. ¿A punta de qué? Habrá unos que dicen a punta de fumigaciones, otros que dicen a punta de llevar la fuerza pública. Todo eso es poca cosa si además de eso el Estado no llega con soluciones para la población, para los cultivadores, para la gente que está entre, le hago caso a estos que están controlando aquí o a una fuerza pública que viene esporádicamente o a un gobierno que dejó de aparecer por acá. Ese es el dilema de la población en las regiones y esa es la carne de cañón justamente de estos grupos que al margen de la ley que se enfrentan.
Se hacen 18 meses, iba a decir se celebran, imagínense ustedes, se cumplen 18 meses de esta infausta situación en el nororiente del país y la gente esperando que el cambio de gobierno signifique un cambio de condiciones de seguridad, presencia del Estado y oportunidades para la gente.